Como primer punto de esta sesión, escucharemos la explicación de la dinámica de trabajo y representación del tema central de la 7ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional a cargo de la Secretaría Pro Tempore de esta conferencia, representada por el ministro José Ramón Cosío Díaz, integrante del Comité de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Hace uso de la palabra el señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Ustedes, me da mucho gusto estar esta mañana para exponer algunas ideas generales sobre el tema y nuevamente quiero reiterar la disculpa al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien por razones de trabajo se encuentra en la Ciudad de México. La presentación, como lo acaba de decir Jesús, trataría de dos aspectos. Primero, detallar el programa de actividades y segundo, hacer algo en relación con lo que decía ayer el ministro presidente, que es la ponencia de México. Yo voy a contradecir ambas condiciones porque, en primer lugar, creo que el programa de actividades se explica por sí solo. No creo que haga ninguna falta explicar nada de este programa. Hoy en la mañana tenemos una participación en relación con los sistemas de justicia, por la tarde mesas muy importantes de trabajo y el día de mañana las conclusiones. Y en la segunda parte, yo de verdad no me siento en la posibilidad de presentar una ponencia a nombre de mis compañeros de la Corte Suprema de México, porque yo no la he tenido la oportunidad de consensarla con ellos, ni siquiera me siento en la posibilidad de hablar a su nombre. De forma tal que simplemente me gustaría, para cumplir con esta encomienda del ministro presidente, señalar algunas de las características que me parecen más importantes en relación con la justicia constitucional y en particular con los métodos interpretativos. Me parece que el tono respecto del cual hicimos o se hizo ayer la presentación por la magistrada presidente de la Corte del Tribunal Constitucional Español, doña María Emilia Casas, es el punto de partida de la explicación o de la charla que yo trataré de hacer con ustedes. Decía y nos recordaba doña María Emilia el tema de que nosotros en nuestros países estamos viviendo desde no hace mucho tiempo, desafortunadamente, la idea de que la Constitución es una norma jurídica. Yo hace 20 años tuve la oportunidad de hacer mis estudios doctorales en Madrid bajo la dirección del profesor Aragón, quien está hoy aquí con nosotros. Y en aquel entonces, lo recordarán los amigos españoles, todavía se debatía en una interesante disputa entre don Eduardo García Enterría y don Pablo Lucas Verdú si la Constitución española era o no era una norma jurídica. Don Pablo Lucas presentaba las ideas en el sentido de si aquello era una serie de decisiones políticas, era una expresión cultural, era una expresión de las ideas que en un determinado momento se daban. Y don Eduardo García Enterría, como lo recordaba también ayer el maestro Fixamudio, planteaba una idea pues mucho más moderna, mucho más compleja en el sentido de la constitucionalidad o de la Constitución como norma jurídica. Nosotros en México hemos tenido una idea muy semejante. Desde finales del siglo XVIII sabemos que la mitad, del final del siglo XIX, sabemos que la mitad de la Constitución es norma jurídica gracias al juicio de amparo, pero no teníamos muy claro en el siglo XX qué carácter tenía la otra parte de la Constitución. En las explicaciones nacionales, todavía decíamos en los años 70, siguiendo bastante las tesis de Carl Schmitt, que era el conjunto de las decisiones políticas fundamentales del régimen. Es decir, el tema es un tema nuevo, es un tema de una enorme complejidad y me parece que ahí es donde debemos contextualizar y donde debemos entender el papel central de los tiempos que estamos viviendo, que nos tocan además realizar como magistrados, para usar el término genérico, constitucionales.
La tarea de nosotros en este sentido, si aceptamos que la Constitución es norma jurídica, por supuesto que es imponer a la Constitución como norma jurídica. Y el asunto me parece que es de una enorme complejidad, como todos ustedes lo padecen y lo viven todos los días. Si solamente tuviéramos que imponer una formalización del derecho, ya sería bastante. Es decir, si únicamente tuviéramos que imponer el orden jurídico, las normas jurídicas, nuestra tarea de suyo sería compleja. Pero adicionalmente a imponer las normas de un orden jurídico, se nos pide que impongamos una racionalidad constitucional, que no es un asunto menor. Es decir, tenemos que realizar el derecho, pero lo tenemos que realizar desde el punto de vista de esta racionalidad constitucional. Y al hacerlo, tenemos, por supuesto, que llevar a cabo una serie de acciones, introducir una serie de valores comunes, tenemos que hacer cosas extraordinariamente complicadas en una sociedad. Para no hablar de racionalidad constitucional, quedémonos con el nombre simplemente de constitucionalismo. Consecuentemente, lo que me parece se nos pide es que impongamos este constitucionalismo. ¿Y qué nos exige o qué nos plantea, desde mi punto de vista, el constitucionalismo? Primero, que entendamos que una condición de empatía hacia el resto de los seres humanos, que entendamos una condición de igualdad y que entendamos una condición de respeto. Yo no sé si la necesidad de hacer distinciones entre los seres humanos es un elemento que parte de nuestra biología o parte de nuestra cultura. Este es un tema, como todos ustedes saben, de una enorme complejidad, pero sí me parece que el constitucionalismo nos impone una antropología muy específica donde nos pide, insisto, que seamos empáticos, que seamos solidarios, que seamos igualitarios, que seamos respetuosos del otro. Y esto, realizarlo en sociedades con bienes tan escasos como las que tenemos, con diferencias tan extraordinarias y con tendencias a diferenciarnos para después constituir condiciones de aprovechamiento de la diferencia que hemos constituido, no resulta fácil. Por otro lado, también se nos pide que limitemos el ejercicio del poder de quien lo obtiene por vías democráticas. Y el asunto, por supuesto, aquí tampoco es en absoluto simple. Personas que contienden en las elecciones, personas que obtienen votaciones mayoritarias, personas que se sienten y están, de hecho, legitimadas por la democracia, quieren ejercer el poder público como entienden que es el mandato o como entienden que son sus pasiones o sus razones. Y se nos pide, consecuentemente, que los limitemos, que los controlemos y, adicionalmente, en su caso, que anulemos sus actos, lo cual no significa, por supuesto, anular solo normas jurídicas, que de suyo sería bastante, sino significa cancelar posibilidades sociales para ciertos colectivos que se sienten representados precisamente por esos actores políticos cuyas normas nosotros mismos hemos anulado. Recientemente tuvimos en la Suprema Corte de Justicia de México el caso de la interrupción del embarazo antes de la 12ª semana, y por supuesto que esta decisión, independientemente de cuál haya sido el sentido y de la opinión que cada uno de nosotros tenga de esta resolución, me parece que es extraordinariamente importante porque al haber determinado la validez de esas disposiciones para el Distrito Federal, estamos permitiendo que las personas que tengan una concepción que se asemeja al sentido de la resolución de la Corte se encuentren satisfechas y se encuentren contentas. Y quienes no encuentran en la resolución de la Corte un apoyo a sus convicciones religiosas o a sus convicciones personales de cualquier tipo que fueran, encuentran en esa resolución una apertura hacia posibilidades que juzgan ellos inaceptables. Esto es un litigio entre órganos del Estado, esto es un litigio enormemente sofisticado, pero en el fondo me parece que lo que estamos haciendo es determinar condiciones de vida para aquellos, insisto, que están actuando. Consecuentemente, por un lado, se nos exige que impongamos condiciones de solidaridad, de respeto, de igualdad.
Por otro lado, se nos pide que limitemos el ejercicio del poder en este caso. Y todo esto se nos genera a partir de la idea de que debemos extraer nuestras soluciones de un texto como la Constitución mexicana, que tiene 136 artículos, que tiene una enorme cantidad de reformas, como ayer también nos recordaba el maestro Fixamudio, y se nos pide que de ese texto extraigamos nosotros soluciones de una complejidad o para una vida social extraordinariamente compleja. Y aquí es entonces donde me parece que nos empezamos a acercar al problema de la interpretación. Si nosotros tomamos esto en términos, y lo digo de forma muy general, hermenéuticos, entonces tenemos que resolver varios problemas. El primer problema es determinar el objeto desde el cual vamos a extraer nosotros mismos nuestras soluciones. Resulta muy fácil decir que es desde la Constitución, pero el asunto lo sabemos todos porque todos los días también lo padecemos, no es tan simple. Decir que solo lo vamos a extraer de los enunciados, pues es una posición bastante decimonónica que nos cuesta trabajo aceptar. Es, por supuesto, que los traemos de los enunciados, pero esos enunciados sabemos, por la carga tan extraordinaria que tiene el constitucionalismo, por la intencionalidad que tiene el constitucionalismo, que debemos reconstituirlos a partir de valores o a partir de principios que en algunas constituciones, el artículo 1.1 de la Constitución española, por ejemplo, son explícitos, o que tenemos nosotros que tratar de reconstruir para considerar que forman parte del texto desde el cual van a emanar nuestras soluciones para resolver esos difíciles problemas, y a partir de algún método o a partir de algún sentido. No como forma, insisto, de interpretar el texto, sino de constituir el objeto a partir del cual vamos a extraer nuestras soluciones. Este me parece que es un problema de una enorme complejidad. También me parece que por ser nosotros hijos de la tradición romanista, normalmente queremos seguir dialogando con el texto y solo con el texto, y nos cuesta muchísimo trabajo dialogar contra nuestros propios precedentes. Yo algún día hacía una analogía en clase, donde me parece que nosotros en el sistema romanista tenemos la tendencia a navegar, si vale esta metáfora por supuesto, a través o a partir de la costa, como siempre observando la costa, donde la costa fuera el texto constitucional, y nos cuesta mucho trabajo ir construyendo soluciones diferenciales o incrementales, si vale esta expresión, a partir de lo que nosotros mismos resolvimos en nuestros precedentes, de forma tal que en algún momento el texto quede muy lejanamente considerado porque hemos podido ir avanzando en un diálogo con nuestros propios precedentes. Esta idea de que la Constitución es el objeto único, los enunciados constitucionales son el objeto único, me parece que nos impide iniciar una navegación, siguiendo con la metáfora, mucho más profunda, mucho más lejana, donde podamos ir entonces, insisto, hablando contra nuestros precedentes. La definición del objeto, por supuesto, es un problema central y es un problema en el que me parece que en muchísimas ocasiones no reparamos lo suficiente, porque me parece, aceptamos que es un texto como si todas las soluciones partieran del texto, cuando nosotros mismos estamos reconstituyendo el objeto desde el cual extraemos nuestras soluciones con una enorme facilidad y sin atrevernos en muchas ocasiones a contarnos a nosotros mismos que estamos extrayendo soluciones de un texto plus o de un texto adicionado que nosotros mismos, por supuesto, hemos constituido. El segundo problema, por supuesto, es, en términos interpretativos, para mí, el tema del sujeto. Nosotros estamos también muy acostumbrados a decir que somos tribunales constitucionales o supremas cortes, las salas no las meto en este problema que voy a mencionar, como si fuera o se tratara de un órgano absolutamente unitario. Pero a mí me parece, por ejemplo, que en el caso de la Suprema Corte de México, el término Suprema Corte no designa en realidad a ningún órgano, no se cumple ninguna función orgánica con el término Suprema Corte. Hay un pleno y hay dos salas, y estos son los órganos productores de normas jurídicas. Pero la Suprema Corte simplemente es la designación genérica que nos cubre. Consecuentemente con esto hay una diferencia
o posibilidad de diferencia entre los criterios interpretativos que, por supuesto, fragmentan esta idea de un órgano unitario que funcione. En segundo lugar, la expresión tribunal constitucional o sala constitucional, ahí sí, o Suprema Corte, la verdad es que es una etiqueta también bastante cómoda para tratar de ocultar o tratar de disimular las enormes diferencias que podemos tener en las composiciones orgánicas. Ni para ninguno de ustedes escapa las distintas posiciones ideológicas, religiosas, jurídicas que existen entre los distintos integrantes, cosa que por lo demás me parece